Pues ya estamos con nuestro coach de cabecera. Rafa, bienvenido de nuevo. Ya hemos echado un ratito de charla y ahora vamos a seguir hablando. No hablamos nada. No hablamos nada. No nos gusta conversar ni nada. Sí, no, como siempre decimos, hablamos mucho. Hablamos mucho y hoy en la sección de coaching vamos a hablar de conversaciones difíciles, Efectivamente. Ana. ¿A qué le llamamos conversaciones difíciles, por ejemplo? Pues mira, son esas conversaciones en las que el tema que tratamos normalmente lleva implícita la emoción como protagonista. Tú imagínate una conversación con tu jefe, ¿no? Le tienes que decir, oye, que el sueldo hace 10 años que no me lo subís. Una conversación difícil. O tu pareja, tienes que hablar con tu pareja y decirle, últimamente noto que no me prestas atención o que no tengo cariño. O con tu compañero de piso, ¿no? Tienes que hablar ciertas cosas. Todas estas son conversaciones en las que incluso del tema del que hables puede tener y desencadenar una acción cuyo resultado puede ser un despido o puede ser una ruptura de pareja o puede ser un problema familiar. Entonces es importante abordar estas conversaciones de una forma ordenada y hoy es lo que vamos a hacer, darle un poquito de orden. Venga. Como hacemos siempre. Pues todo el mundo muy pendiente, si tiene algo que abordar, y en algún momento de la vida siempre tenemos que abordar cosas difíciles, pues muy atentos. Papel y boli, como siempre. Venga, vamos a anotar. Papel y boli. Lo primero, Ana, ¿qué ocurre? Nosotros estamos acostumbrados a conversar todo el tiempo, estamos acostumbrados a debatir, a hablar, pero no estamos acostumbrados a saber para qué lo hacemos, o mejor dicho, qué es lo que queremos hacer con esa conversación. ¿Cuál es el fin? El fin, exactamente. Entonces, lo primero que yo diría es, cuando vamos a hacer una conversación difícil, hay que prepararla. Es decir, ¿para qué quiero decir yo lo que voy a decir? ¿Qué es lo que quiero decir? Porque hay que tener claro la temática. Quiero decirle a mi jefe que quiero un aumento de sueldo. Vale, el qué ya lo tienes claro. Perfecto. ¿Para qué quieres tener esa conversación? Pues a lo mejor quiero hablar con mi compañero de piso para decirle que yo resulta que hago más cosas en la casa que hace él. Quiero hacerlo con la finalidad de que esa persona, el para qué, se ponga las pilas y haya equilibrio en la relación. Y también, muy importante, en este caso, es el cómo. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Que es lo que vamos a matizar hoy y donde vamos a poner hoy el foco de esta sesión de coaching, por así decirlo, y donde además es importante, fíjate, no solo definir el qué, el para qué y el cómo, sino también el contexto. Siempre que queramos tener una conversación difícil, lo vais a ver ahora mismo en pantalla, es necesario buscar un lugar. ¿Cómo tiene que ser ese lugar en el que vas a tener la conversación? Pues desde luego un lugar neutro. Si vas a tener una conversación con tu familia, a lo mejor con tus hermanos, porque tienes que hablar de un tema familiar, mejor hacerlo en un sitio neutro, que no sea ni tu casa ni la de ellos. Si vas a hablar con tu pareja de un tema delicado, a lo mejor en vez de hacerlo en tu casa, hazlo mejor en la calle, ¿no? Busca un sitio donde además haya una neutralidad. Si es con el jefe, pues a lo mejor no puedes, pero intenta siempre que haya un sitio donde tú estés a gusto, pero la otra persona también lo esté. Y donde además el diálogo, y es importante, la emoción puedan surgir. Tú imagínate, hay conversaciones donde a lo mejor vas a poder llorar o vas a tener que expresar determinadas emociones. Necesitas estar a gusto en este sitio. Y algo muy importante, el tiempo. Cuando hablamos normalmente siempre es como, voy con prisa, venga que me tengo que ir. En este tipo de conversaciones es importantísimo tener el tiempo suficiente para poder charlar y sobre todo ver lo que ocurre, porque van a pasar muchas cosas. Entonces, hasta aquí todo claro, ¿no, Ana? Todo claro. Aquí tenemos ya un sitio adecuado, un sitio que podamos hablar y ir bien y emocionarnos, y además también en todo el tiempo del mundo para hacerlo. Pues ahora, ¿cómo lo hacemos? Antes del cómo, vamos a ver 3 premisas que son fundamentales y que a mí me parecen importantes conocerlas y que en coaching hablamos de ellas. La primera de todas es que no sabemos cómo son las cosas, sabemos cómo las interpretamos. Y aquí fíjate el matiz, ¿no?, de las palabras del que decimos siempre en coaching. Una misma situación, la pandemia del coronavirus, para ti ha podido ser lo más terrible del mundo, porque has perdido a un familiar, porque has estado ingresado en el hospital. Pero para otra persona, a lo mejor para mí, ha sido lo más maravilloso porque he teletrabajado, he vuelto a estar con mi familia o con un niño pequeño si tenía que estar cuidándolo. A lo mejor hay empresas incluso que se han hecho millonarias con todo el coronavirus, con la venta online. Entonces, fíjate, un mismo hecho, una misma realidad tiene diferente interpretación. Entonces es importante que nosotros sepamos que no existen las cosas como son, eso no existe, existe como nosotros las interpretamos. Y de cara a una conversación difícil es importante también tenerlo en cuenta. Otra cosa importante, Ana, las personas sí cambian. Las personas cambian. Sí pueden cambiar. Sí pueden cambiar, eso es muy importante. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando llega una determinada edad, lo típico que te dice tu madre, tu padre ya no va a cambiar. Ya no va a cambiar, sí, es verdad. ¿No? No, yo mismo lo pienso. Yo lo digo mucho eso. A esta altura de mi vida ya no voy a cambiar.
Bueno, pues la neurociencia dice que eso no es así, que la mente es lo único que está en continua evolución y que sí que se puede cambiar. Puedo cambiar. Se puede cambiar el hipocampo además del cerebro, aumentarlo, y es importante también tener esta concepción porque a veces no tenemos conversaciones porque dices, ¿para qué? Ya. ¿Para qué voy a decirle a mi Es hermano? Esto sí es un cabezón. Es Bueno, verdad. pues sí que se puede cambiar, hay que querer, pero se puede. Ajá. Y por último, un matiz importante y que a mí me gustaría que en este caso le diésemos importancia, ¿no? Es el ser y el estar siendo. Las personas no somos, estamos siendo según el momento. Yo puedo encontrarte a ti y decir, Ana, es que eres una egoísta. Pero a lo mejor tú no eres una persona egoísta, simplemente estás siendo egoísta conmigo. Ana, es que eres una persona, bueno, maravillosa. Estás siendo maravillosa conmigo. Es decir, nos definimos continuamente por el vocabulario y por la lengua en este caso como ser. Y sin embargo, fíjate lo importante que es que a una persona le digas en el trabajo, es que eres un tacaño. A lo mejor esa persona ha sido tacaña contigo en un momento, pero no significa que sea tacaño o sea egoísta. Entonces, es importante en el lenguaje no utilizar el ser, sino el estar siendo. Tú estás siendo conmigo de una determinada forma, por lo tanto no te digo eres, sino estás siendo. Esto le pasa mucho a los niños pequeños y es muy gracioso, ¿no? Tú no te habrá pasado el típico niño pequeño y dices, es que este niño es tan malo, es muy malo, el niño es muy malo. Claro, al niño se lo dices desde pequeño y llega un momento que el niño te dice, yo es que soy muy malo. Yo soy malo, claro, es verdad. Entonces, si nosotros definimos con el lenguaje, al final es imposible, ¿no? También tenemos que tener esa responsabilidad. Ya sabemos estas premisas, tenemos el lugar, tenemos el qué vamos a contar y el cómo lo hacemos. Bueno, pues primera clave, importante, comunicar desde los hechos. Lo vais a ver ya ahora mismo en pantalla. Hablar con hechos, con ejemplos. ¿Te acuerdas la diferencia, no, entre hechos y juicios? Sí. Que mido 1,75 es un hecho, que soy simpático es un juicio. Hablar con hechos, siempre es importante comenzar la conversación con hechos porque eso va a hacer que el otro no te pueda discutir nada. Por ejemplo, compañero de piso, yo he sacado la basura esta semana 10 veces, tú la has sacado una. Eso es un hecho, Claro. eso no me lo puedes discutir. Llevo 10 años con el mismo sueldo, la nómina está aquí, tu jefe no te puede decir, no, pero te pagamos mal, no, eso está aquí. Entonces eso es un hecho. Una vez que ya hemos hablado desde ese hecho, ahora llega el momento del juicio, desde las emociones. Y es cómo me siento yo, y siempre aquí es importante el matiz, Ana, de hablar en primera persona de cómo me siento yo con eso, porque eso no lo puede discutir nadie. Si tú estás con una pareja y esto ocurre, ¿no? Y tú le dices, es que ya no siento amor por ti o no estoy enamorado, por mucho que la persona te diga, tú eso no puedes cambiarlo, es tu sentimiento, y yo a ti eso no te lo puedo discutir, es que yo me siento defraudado contigo. Ese sentimiento tuyo es algo que nadie te puede quitar y esa sensación es importante también transmitirla. Entonces, hablamos primero de un hecho y luego de una emoción. Y ahora llega la tercera parte y es importante que la tengamos también en cuenta, y es el silencio y la escucha activa. Le hemos dicho a nuestro interlocutor, a la persona con la que estamos hablando, el hecho y el juicio, le hemos dicho lo que ocurre y ahora llega el momento de escuchar. ¿Y cómo es la escucha según el coaching y decimos normalmente? De manera activa y sobre todo con el silencio. Es muy importante no interrumpir a la otra persona y estar muy atento a la escucha activa. La escucha activa es que de verdad escuches porque lo que te va a decir esa persona posiblemente a lo mejor te cambia, ¿no? A lo mejor tu jefe te dice, pues mira, tienes razón, no te hemos subido el sueldo en 10 años, pero es que el año pasado iba a haber un cese de trabajadores, tú estabas ahí metido, no te dijimos nada porque estabas preocupado por otras cosas de tu familia, pero que sepas que tu cargo en este caso iba a ser prescindido y no te hemos podido subir el sueldo porque de hecho íbamos a tal. Entonces tú ya ahí, tu rabia o tu emoción de decir, fíjate que no me tienen en cuenta, ahí ya cambia porque tú estás escuchando algo que a lo mejor esa persona antes no te había dicho por otro motivo. Y aquí es importante esa escucha activa y ese silencio. De ahí pasaríamos a otra cosa que llamamos la verificación. Verificar es algo tan sencillo, Ana, como decirte, Ana, si te estoy entendiendo bien, lo que me estás diciendo es esto, esto y esto. Porque, ¿qué ocurre? Que con esa interpretación que nosotros hacemos de nuestra realidad, como decíamos al principio, muchas veces no verificamos lo que el otro nos ha dicho. Y tú me quieres estar diciendo una cosa y yo, por ir rápido, por intentar tener una solución... No lo he transmitido bien. No lo estoy verificando. Entonces yo te digo, Ana, si te he entendido bien, la semana que viene hago una sección de coaching hablando de esto. Sí, Rafa, esto es lo que vamos a hacer. Y ya está. Si yo doy por hecho ciertas cosas, a lo mejor tú en tu cabeza tenías una interpretación y yo tenía otra. Por lo tanto, en una conversación difícil es importante, después de haber hablado los dos, verificar. Y una vez que verificamos, llega el momento de hacer una oferta y lo que decimos, una petición. Vale, ¿para qué tienes la conversación, ¿no? Como decíamos al principio de todo. Bueno, pues la tengo porque quiero pedir una subida de sueldo o porque quiero que mi pareja me preste más atención.
La petición, en este caso, es lo que tú le estás diciendo a la otra persona. Yo todo esto te lo digo porque quiero esto. Y también en esto se da una oferta, es decir, no solamente te pido, sino que te ofrezco. ¿Por qué? Porque las relaciones tienen que tener equilibrio. Si yo voy contigo a la calle, Ana, y salimos siempre, y tú invitas a café, yo llego un momento que te digo, Ana, que te voy a invitar yo hoy, y tú me dices, no hace falta. Tú me estás quitando a mí también mi valor, porque yo también te quiero invitar. Entonces, es importante que a la vez que pedimos algo, también sepamos que tenemos que ofrecer. Bueno, pues yo te ofrezco que voy a seguir trabajando con toda mi cariño, con toda mi dedicación, te ofrezco que yo voy a seguir sacando la basura, te ofrezco que voy a seguir prestando tu atención como pareja, pero te pido que tú, a mí, a cambio, me des esto. Así que también, siempre cuando hablamos, hay que tener en cuenta el equilibrio en la relación, ¿no? Así que... Qué barbaridad. Qué interesante todo. Estamos callados, no me has dicho nada. Sí, bueno, te estoy escuchando yo aquí, porque me parece muy interesante. Y esas son, digamos, las pautas que hay que seguir para sobrellevar esa conversación. Son claves, ¿no? Para que en esas conversaciones difíciles las podamos enfrentar, en este caso afrontarlas de una forma un poco ya organizada, ¿no? Que cuando tengamos una conversación no es lo mismo ir a la frutería, ¿no? A pedirle mangos a tu frutero, a tener una conversación a lo mejor con tus padres o con tu familia en la que tienes que mostrar ciertas cosas. Entonces es importante también tener como clara una estructura que os puede servir de esquema y que es interesante. Y por último, me gustaría haceros un regalo. Yo siempre digo en las secciones cuando tengo una sesión de coaching con un cliente, le digo, bueno, ¿y tú qué has aprendido en esta sesión? Me gustaría que te llevases un mantra. Bueno, pues un mantra que yo os regalo, que a mí me ha servido mucho, es ante cualquier situación y más ante una conversación difícil, 3 claves: cuerpo fuerte, mente clara y corazón tierno. Y es importante el corazón tierno porque siempre hay que tener esa bondad amorosa, ¿no? Esa compasión en entender que el otro no está actuando de manera mala porque sí, sino porque hay seguro un contexto. Y en ese corazón tierno también está el tener la mente clara, no dejarnos llevar por los prejuicios y los juicios, y también el cuerpo fuerte, ¿no? Cada uno tener su sensación de no, estoy seguro de mí mismo y yo aquí vengo a por todas. Bueno, pues Rafa, hemos aprendido muchísimas cosas hoy también y seguro que la semana que viene aprenderemos muchas más. Gracias por estar con nosotros. Cada semana aquí y luego en internet os veo también. En rafarodrigocoach.com, ahí podéis tener más pildoritas y bueno, si alguien quiere algo más personal, que me escriba o que ahí me localice. Y Rafa os atiende sin ningún tipo de problema, no tiene problema. Rafa, lo dicho, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Tú, además de ser seguro en la persona, tenemos que tener seguridad en